Muy buenos días, mis estudiantes de grado séptimo. Tenemos una clasecita más el día de hoy en biología. Bien, en la clase anterior se habló todo lo que era del medio ambiente y todo. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los problemas ambientales. La especie humana ha explotado la mayor cantidad de recursos naturales con el objetivo de conseguir los bienes fundamentales para su supervivencia. Desde que algunas poblaciones humanas dejaron de ser nómadas para llevar una vida sedentaria basada en la agricultura y ganadería, se ha producido un gran impacto en lo que es el medio ambiente. En la actualidad, la explotación en exceso de gran cantidad de recursos naturales renovables y no renovables a largo plazo generan una importante afectación no solo al entorno físico abiótico, sino también a la superficie de muchas especies. Las problemáticas ambientales que son provocadas por las actividades humanas producen alteraciones del ambiente tales como la contaminación, es una de ellas, la lluvia ácida, el aumento del efecto invernadero y el calentamiento global. Más adelante les voy a hablar de cada una de ellas. Ya saben, mis estudiantes, lo que está en las diapositivas deben escribirlo en su cuadernito de biología. Mis estudiantes, recuerden, aún no hay la vacuna contra el COVID, ya saben, mucho cuidado, el uso de tapabocas, el lavado de manos cada 2 horas, con abundante jabón, ya que el jabón mata el virus, y la distancia social si estamos en calle. Bien, vamos a iniciar a escribir lo que está en las diapositivas. Bien, problemas ambientales globales. Tenemos el cambio climático global, destrucción de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, escasez y mal uso del agua, pérdida y degradación de los suelos, desertificación, falta de viviendas y saneamiento básico. Efectos de la contaminación. Los efectos se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, en la generación y propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte masiva y en casos extremos la desaparición de especies animales y vegetales. Resulta que cuando hablamos de todo esto, de la contaminación, es un fenómeno que se produce cuando el ambiente se le modifican características o propiedades debido a la introducción, el aumento de factores físicos o químicos. Dicha contaminación puede clasificarse según la fuente como contaminación física, química o biológica. También se clasifica de acuerdo a los medios que afecta, como es el caso de la contaminación del aire, que es la que vamos a ver, del agua o del suelo. Entonces vamos a hablar en este momento de lo que es la contaminación del aire. Se produce por los humos de los vehículos e industrias, aerosoles, olores, radiación atómica, etcétera, en la perturbación de la calidad y composición de la atmósfera por sustancias extrañas a su constitución normal. Este tipo de contaminación es generada por la liberación de gases producidos por lo que les dije, industrias, uso de combustibles fósiles, de petróleo, producción de gases a través de la combustión. Vamos a ver ahora nuestra siguiente contaminación, que es la contaminación del agua. Es causada por vertimiento de aguas servidas o negras en los cascos urbanos e industriales de relaves mineros, de petróleo, de abonos, de pesticidas, insecticidas, herbicidas similares, de detergentes y otros productos. Este tipo de contaminación es producida por la liberación de residuales, los derrames de petróleo que suceden muchas veces en el mar, en el agua, acumulación de desechos de fuentes de agua como ríos, lagos, océanos, aguas subterráneas. Todo esto, muchas veces las personas van al mar y riegan la botella que están tomando, la lata de cerveza, y se vuelve un desastre total. ¿Qué pasa con los pececitos? Ellos van muriendo por toda esta clase de contaminación, ¿verdad? Bien, ahora sigue la contaminación del suelo. Es causada por los pesticidas, abonos sintéticos, el petróleo y sus derivados, las basuras, etc. La contaminación del suelo ocurre por varias razones. Por ejemplo, cuando algunos productos químicos se derraman o se filtran, tales como el petróleo, ¿verdad? Que se riega sea en el suelo o sea en el agua. Si es en el agua, peor, mata muchas especies, y igual en el suelo mata también muchas especies por sus químicos, por sus compuestos.
Metales pesados y plaguicidas también por el sobrepastoreo, es decir, el pisoteo constante del ganado y por la eliminación de plantas con raíces que evitan la erosión. El agua es un recurso renovable, sin embargo, los niveles de contaminación ponen en riesgo su recuperación. La contaminación del aire tiene consecuencias negativas, en especial para los organismos que dependen de su respiración. Bien. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver estos términos que también son contaminantes, son problemas ambientales, como lo es la lluvia ácida. La lluvia ácida es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla, nieve y partículas de material seco que se posan sobre la tierra. La lluvia ácida es producto de la reacción entre los óxidos liberados en industrias y vehículos de vapor de agua presente en la humedad, aire. Esto origina la formación de ácido sulfúrico. Esta lluvia incrementa la acidez del suelo y la fuente de agua, perjudicando especies, animales y vegetales susceptibles a estos cambios, lo que debilita ocasionando la muerte de manera indirecta. Por efecto de la lluvia ácida desaparecen los microorganismos fijadores de nitrógeno, lo que afecta a los procesos de composición de la materia orgánica y reduce la velocidad con la que se regeneran algunos recursos naturales. Bien, la lluvia ácida afecta invisiblemente a las plantas, microorganismos, fijadores de nitrógeno y peces que habitan en los lagos, aguas o con movimiento limitado. Ahora bien, vamos a verlo otra causante, otro problema ambiental, como lo es el efecto invernadero. Es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es reirradiada en todas las direcciones, ya que parte de esta reirradiación es de vueltas a la superficie y la atmósfera inferior, resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en ausencia de los Y, o sea, el efecto invernadero. Bien, este proceso fue vital para que se originara la vida. Hablamos de que el efecto invernadero es un fenómeno por el cual el dióxido de carbono y el metano, que hacen parte de los gases que conforman la atmósfera, impiden la salida de la radiación social que es reflejada por la superficie terrestre. Este proceso fue vital para que se originara la vida debido a que aumentó la temperatura del planeta. No obstante, el aumento en la concentración de estos gases, el uso de petróleo y la deforestación ha incrementado este efecto, por ende hay aumento de la temperatura global que lleva al deterioro de polos y la extinción de peces. Esto sucede con el efecto invernadero. El efecto invernadero aumenta la temperatura del planeta, lo que está en su equilibrio natural. Los gases de las fábricas, los automóviles, los incendios forestales y los volcanes contribuyen a lo que es el calentamiento también global. Ahora vamos a ver, les voy a hablar sobre lo que es el calentamiento global. El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra, que se han detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. Bien, cuando hablamos del calentamiento global, durante las últimas décadas la explotación de los recursos naturales renovables y renovables a largo plazo, ligada al desarrollo industrial, ha producido una enorme cantidad de gases que llevan al aumento de la temperatura promedio de la Tierra y de los niveles del agua del mar, como consecuencia del derretimiento de los glaciares, que se están derritiendo los glaciares y casquetes del polo. Los cambios de temperatura del agua del mar generan la muerte de distintas especies coralinas. Otra de las consecuencias del calentamiento global es la inundación de grandes ciudades. El calentamiento global provoca la muerte de las corales del mar Caribe, también aumenta el número de incendios forestales que elevan la intensidad de tormentas, huracanes, sequías y inundaciones. Lo anterior promueve la degradación del hábitat y por tanto la desaparición de especies. Todo esto ocurre con el calentamiento global. El calentamiento global hace que se derritan los casquetes polarares y los pobres ositos no tengan dónde vivir, ¿verdad?
Bien, vamos a hablar ahorita sobre lo que es la deforestación y sus causas. Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes. La acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencias a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Entre esas especies se encuentra la humana. La deforestación conlleva a una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y nacional. Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático global. Bien, mis estudiantes, yo quería hablarles que cuando se hace deforestación, se quitan arbolitos, pues debe hacerse otra vez reforestación, ¿cierto? Volver y sembrar más, pero más arbolitos. Y es lo que no se hace, ¿verdad? Eso es lo que no se hace de tener en cuenta de que, bueno, si estamos quitando arbolitos, vamos a volverlos a colocar, porque como dice allí, está acabando con la flora y fauna de muchos, pero muchos animalitos. Bueno. Bien, vamos a ver en cuando hablamos de la extinción de las especies. ¿Qué es extinción? Es de la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Especies extintas tenemos el tigre de Tasmania, vaca marina de Steyer, águila viuda, Phalaropo picofino, trica, venado en las pampas. Está el oso polar. Estas ya son las que el nombre son las extintas, las que están en peligro ahorita. El oso polar, por lo que hablábamos de que se derriten los osos, los polos. Tigre de Bengala, canguro, el coral, elefante, ballena, pingüino. Tenemos más, ¿cierto? Tenemos ahí el pez rosado, el que está en... El pez rosado que lo tenemos, el delfín rosado que lo tenemos nosotros en el Amazonas. Bien, mis estudiantes, entonces ahorita ¿qué les voy a hablar yo? Bien, deben escribir en tu cuadernito lo que está en las diapositivas, realizar del libro los puntos de las páginas 198 y 199, los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, deben desarrollarlo en su cuadernito y enviar la foto, tanto la foto de la tareita, la foto de lo que realizaron, escribieron de las diapositivas. Mis estudiantes, un feliz día, Dios me los bendiga.